Bueno, continuando un poco con lo que estuvimos hablando, estamos en la parte de proteínas de la membrana. Ya realmente hablamos un montón más allá de la parte que se estudia en membrana. Lo que ustedes van a ver en el capítulo de membrana plasmática acerca de proteínas se enfoca más que nada en la clasificación de las proteínas y comentarles más o menos que las proteínas están formadas por aminoácidos, cosas así generales. Les comentan en el capítulo de membrana, ¿sí? No se desarrolla con gran profundidad en el capítulo de membrana lo referente a proteínas, pero ustedes ya saben prácticamente toda la base respecto al tema proteínas. Si ustedes se ponen a pensar, ya ustedes saben, ya ustedes saben cómo está formada una proteína, las cosas que se necesitan para poder fabricar una proteína, que básicamente es que una proteína necesita no solamente de sus unidades estructurales, que son los aminoácidos, sino que también necesitamos que hayan ARN para poder fabricar. Ya sabemos las características del ARN, sabemos las bases nitrogenadas que tiene, sabemos que es monocatenario, sabemos que su azúcar es la ribosa, por eso se llama ácido ribonucleico. Sabemos también de que para poder fabricar ARN, la célula tiene que contar con ADN, a partir del cual lo va a fabricar. ¿Cómo se llamaba el proceso mediante el cual con ADN fabricábamos ARN? Transcripción Transcripción. Y Rosario, ¿dónde se realiza esa transcripción? ¿En qué espacio de la célula ocurre dentro de este esquema de célula? Fíjate, vos tenés tu membrana, tenés el citoplasma, tenés la envoltura nuclear, tenés el núcleo. ¿Hay algún espacio en particular donde se produce esta fabricación de ARN a partir de ADN? ¿Quería atimarle ahí? en el núcleo, ¿Cómo? en el núcleo, Exacto, Rosario. En el núcleo es donde se va a producir este proceso de la fabricación de ARN a partir de ADN. Una vez que los ARN son fabricados a nivel nuclear, que es donde ocurre la transcripción, los ARN son trasladados a través de los complejos del poro nuclear para ser llevados al citoplasma y ser utilizados en la traducción o síntesis proteica. Una vez que los componentes están en el citoplasma como para iniciar el proceso de fabricación de la proteína, recuerden que los ribosomas son las verdaderas maquinarias que se encargan de la fabricación de esa proteína y que el ribosoma estaba formado por dos partes, dos subunidades, una subunidad menor, una subunidad mayor del ribosoma, que están separadas inicialmente en el citoplasma, pero cuando una proteína se va a empezar a fabricar, esas subunidades menores y mayores es como que se ensamblaran una con otra, ¿sí? Para empezar a fabricar la proteína. Ahí viene el ARN mensajero y se cruza por el ribosoma, va a empezar a ser leído por el ribosoma y en función de lo que va siendo leído en el ARN mensajero, el de transferencia va a traer los aminoácidos que se le van solicitando de esa información que está en el ARN mensajero. Cuando la proteína se fabrica puede pasar por distintos estadios, ¿sí? O estructuras, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Quiero que me digan a qué estructura solamente algunas proteínas llegan, A la cuaternaria. a la la cuaternaria. cuaternaria. ¿Y qué tenía de característico esa estructura cuaternaria? ¿Está formada por una sola cadena proteica o te tienen que asociarse múltiples cadenas proteicas para formar una estructura cuaternaria? Múltiples cadenas proteicas. Múltiples cadenas proteicas se van a asociar para formar la estructura cuaternaria. Por eso no todas llegan. No todas se tienen que asociar con otras proteínas para formar esta estructura. Por eso es una estructura que solamente algunas proteínas llegan a cumplir esa estructura cuaternaria.
¿Desde qué estructura la proteína empieza a funcionar? A partir de la secundaria. A partir de la estructura secundaria, que es cuando la proteína empieza a desarrollar un proceso de plegamiento proteico que les dije que era muy importante que se realice para que la proteína pueda iniciar su tarea. Recuerden que en una proteína no solamente interesan el orden de los aminoácidos de la proteína que estamos fabricando, sino que además también es muy importante que no solamente el respetar ese orden de los aminoácidos que le da la identidad a la proteína, sino que también es algo muy importante para que la proteína empiece a funcionar como tal. La proteína puede tener múltiples funciones dentro de la célula, ¿sí? Funcionar como receptora, funcionar para transportar cosas en la membrana plasmática, estar presente en organoides internos celulares como enzimas, pueden tener una función estructural, puede fabricarse una proteína dentro de la célula y después ser llevada al espacio matricial, porque los componentes de la matriz también se fabrican dentro de la propia célula, ¿sí? Son los destinos posibles, múltiples son los destinos posibles, como ir a la mitocondria, ir al peroxisoma, formar parte del sistema endomembrana, quedarse trabajando en el citoplasma, etcétera, ¿sí? Y vimos que cuando se está fabricando la proteína, aparte de estudiar las estructuras, también tenemos que conocer los procesos de importación cotraduccional y posttraduccional. Todas esas cosas son relacionadas todas con proteínas, pero solamente una pequeña parte se ve en el tema membrana plasmática. Todo esto que ustedes ya aprendieron, en realidad se va profundizando acerca de las proteínas en los demás temas de biología, como ser, por ejemplo, el sistema de endomembranas, ¿sí? Ya saben la importación, cómo se realiza y qué características tiene una importación cotraduccional y posttraduccional. Nos centramos sobre todo en la importación cotraduccional para la fabricación de las enzimas lisosómicas. ¿Cuáles son los destinos posibles de una importación cotraduccional? A ver, ¿Cómo dijiste, Chris? Perdón. ¿cuáles son los destinos en una importación cotraduccional? La membrana plasmática, la Ser, matriz, pero membrana plasmática periférica, membrana plasmática transmembrana. la, mem- Transmembrana de la membrana plasmática. Bien, ¿qué más? la matriz, ¿Cómo? la matriz, La matriz extracelular, residentes del sistema endomembrana, como me escribieron ahí. ¿Qué más? Enzimas lisosómicas. Ser enzima lisosómica, que corresponde también a las residentes del sistema endomembrana, ¿sí? ¿Qué más? Lo que ya dijimos todo. Bien, esos son los destinos posibles, ¿sí? Acá estaba resumido, importación cotraduccional y posttraduccional con sus posibles destinos. Por importación posttraduccional, todas las que tenían los cuadraditos en verde, citoplasma, mitocondria, peroxisoma, cloroplasto. Importación cotraduccional, bueno, y las del núcleo también, las post-núcleo. Y cotraduccional, ser del sistema endomembrana, ir a la matriz extracelular o ser una transmembrana de la membrana plasmática. Si ustedes lo piensan con coherencia, chicos, transmembrana de la membrana plasmática vamos a tener, por ejemplo, las proteínas que realizan transporte. O sea que cuando una célula tiene que fabricarse transportadores proteicos para la membrana plasmática, los hace mediante el proceso cotraduccional o posttraduccional. Piensen con lógica, de acuerdo a la localización. Un transportador de membrana, como por ejemplo la bomba de sodio-potasio. ¿Por qué proceso se fabricaría? ¿Cotraduccional o posttraduccional? ¿Eh? Cotraduccional, profe. ¿Cómo? Cotraduccional.
Un transportador de membrana, ¿cuál sería de todos estos destinos? ¿Cuál sería el destino de todos estos que están viendo acá? Si estoy hablando de un transportador que está en la membrana plasmática. Piensen. Post-traduccional. ¿Eh? Post-traduccional, ¿verdad? Está adentro. Localizame primero el destino. De los cuadraditos que están en rojo o en verde acá. ¿Cuál es para membrana plasmática transmembrana? Un transportador proteico de membrana tiene que ser. Piensen. Vayan juntando la información. Les dije que si necesitábamos una proteína con función transportadora en la membrana plasmática, tenía como condición ser una proteína transmembrana de multipaso. Entonces, si ustedes saben eso, es fácil localizarlo en los destinos. ¿En cuál destino tendría que estar? En membrana plasmática. Las transmembranas de membrana plasmática se fabrican por importación cotraduccional o posttraduccional. Co-traducción. Co-traduccional. Traduccional. Entonces, de esa forma, piénsenlo. Yo les enseño la parte básica, después ustedes conocen cada proteína y dónde trabaja, y automáticamente eso se puede preguntar por qué proceso se fabrica, chicos, ¿eh? Se puede preguntar, tiene todo el derecho a preguntar, ¿eh? Y tendría que ser una pregunta sencilla esa. ¿El colágeno? Otro, yo. Co-traduccional. O traduccional. Eh, las proteínas que agregan hidratos de carbono dentro de la luz del RER. Co-traduccional. Co-traduccional. ¿Por qué? ¿Bajo qué título entrarían acá? Porque entraría en la parte de lo del sistema de endomembrana. Exacto, exacto. La tubulina o las MAPS, Post-traduccional, ¿por porque qué, son Mayra? del citoplasma. Porque trabajan en el citoplasma. ¿Entienden cómo va el razonamiento acá? Sí. Esto tiene que ser aplicado a cualquier proteína que ustedes estudien, ¿eh? A cualquiera. Yo les puedo decir, las proteínas MAPS, cuando se fabrican, marque verdadero o falso. Opción A, poseen péptido señal. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Las MAPS se fabrican por importación post-traduccional. En la post-traduccional no hay péptido señal. El proceso es dirigido y controlado por PRS. Falso. 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 Otro enunciado de las proteínas MAPS. Una vez terminadas de fabricar en el retículo endoplásmico, son llevadas al citoplasma donde ejecutan su acción en relación al citoesqueleto. Falso. Ahí escuché divisiones en la respuesta. Si es post-traduccional, termina de fabricarse en el citoplasma. Exacto. No se termina de fabricar en el retículo endoplásmico, se termina de fabricar en el propio citoplasma. ¿Sí? Entonces, eso de que le decía que una vez terminado de fabricar en el RER es llevado al citoplasma, no. No se termina de fabricar en el RER porque es post-traduccional. Esto puede ser aplicado a cualquier proteína y ustedes van a decir, pero qué hijo de mil perra, este no me explicó de esta proteína cómo se fabricaba. No, pero yo te expliqué cuáles son por post-traduccional, cuáles son por cotraduccional y desde ahí, si vos sabés de qué proteínas están hablando, vos lo primero que tenés que pensar es, ¿dónde trabaja esa proteína? Y en función de esas respuestas vas a saber si es cotraduccional o post-traduccional y ahí las características del proceso involucrado en su fabricación. ¿Se entiende? Yo le voy a dar la teoría. El razonamiento es donde ustedes tienen que participar cuando lo van estudiando. Por eso no es que simplemente se van a juntar a repetir lo que yo diga en clase. Van a tratar de analizar las cosas que yo les voy enseñando para poder aplicarlo a posibles
oraciones que sean más complejas. Yo les tengo que enseñar de una forma más compleja porque ahí a partir de todo ese análisis es donde ustedes dicen, ah, claro, y te lleva necesariamente a estar repasando continuamente lo que ya fuimos dando anteriormente, como para poder ir avanzando. Así es el conocimiento. Si ustedes todas las veces que estudian el tema estudian solamente lo mismo, y no tratan de profundizar, no se tratan de poner a prueba su propia cabeza, ese conocimiento va a estar presente, pero no va a ser del todo razonado. Entonces tienen que jugar con esa parte ustedes, ¿sí? Ya hablamos un montón de cosas relacionadas con proteínas. Ya hablamos entonces de los materiales que necesitamos para poder fabricarla. Ya hablamos de las estructuras, ya hablamos de las funciones, ya hablamos de proceso cotraduccional y posttraduccional. Ya hablamos de los sectores que presentan una proteína transmembrana y las variedades de presentación de esta síntesis proteica. Puede ser monopaso, bipaso, multipaso. Los sectores transmembrana que cuentan pueden ser en hélice alfa o en lámina beta. Generalmente son en hélice alfa, formando un centro hidrofílico y una parte externa de ese centro, de esa hélice que es hidrofóbico para relacionarse con la cola de los fosfolípidos, cuando está atravesando la membrana, ¿sí? Ya les conté los sectores de una proteína transmembrana que muchas veces van a servir para conectar. Si ustedes lo piensan, estas proteínas transmembranas están en la membrana plasmática, sí, es cierto, están en la membrana plasmática, pero están jugando un papel fundamental en la conexión entre la matriz y el citoplasma, chicos. Las fuerzas que vengan desde el exterior, porque hay veces que pueden llegar mensajes desde afuera de la célula, para llegar la información hacia el interior de la célula, no puede entrar el mensaje a través de los fosfolípidos y decirle, hola, vengo a dar un mensaje. No, eso no pasa. Las moléculas mensajeras van a interactuar con la membrana y son proteínas transmembranas las que reciben ese mensaje por lo general. Esas proteínas transmembranas, al estar atravesando desde el sector de la matriz hacia el lado citoplasmático, ellas mismas se encargan de la transmisión del mensaje hacia el interior de la célula para informar de lo que está pasando afuera. O sea que las proteínas transmembranas cumplen un papel fundamental en la transmisión de información proveniente del exterior, ¿sí?, hacia el interior de la célula, ¿sí? Les comenté que su sector transmembrana atraviesa la membrana, que el sector extracelular se puede relacionar con otras proteínas que en su sector extracelular se vinculan con ella, ya sea de la misma célula o de otra célula. El sector extracelular podía estar glucosilado. Recuerden que los hidratos de carbono se pueden asociar a una proteína para formar glucoproteínas, ¿sí? El sector interno es el dominio citoplasmático o intracelular. Se puede llegar a conectar con algún elemento del citoesqueleto, por ejemplo, algún elemento interno de la célula como el citoesqueleto, para lo cual va a utilizar unas proteínas de anclaje al citoesqueleto que se llaman proteínas intracelulares de anclaje, que son proteínas periféricas. Nos metimos en varias cosas relacionadas con proteínas porque toda esta base la vamos a utilizar para sistema endomembrana, la vamos a utilizar para especializaciones de membrana, ¿sí?, para transporte a través de la membrana, ¿sí? Así que conocer todo esto que vienen estudiando es fundamental. Otra cosa que estuvimos comentando, pero que la vamos a ampliar después, en todo caso, va a ser en relación a cómo se fabrica, cómo se termina de fabricar la proteína en el retículo endoplásmico rugoso y cómo la ubicación del péptido señal puede tener repercusión en darnos una pauta, una idea de si es una proteína soluble o luminal cuando se termina de fabricar y si es una proteína transmembrana la que se está fabricando.
El péptido señal muchas veces puede ser recortado y algunas veces puede llegar a quedar como parte de la estructura de la proteína definitiva. Todo esto, si ustedes lo piensan, ya ustedes ya lo manejan, ¿sí? Saben un montón de cosas, pero ustedes capaz que no se están dando cuenta de la cantidad de cosas que saben en relación a las proteínas en general de cualquier célula. Yo lo que hice fue gastar muchas clases en esto, pero considerando que los elementos celulares con más tareas de toda la célula son las proteínas, mínimamente tenemos que dedicarle unas 15 clases como para saber quiénes son, ¿sí? Esto es lo mínimo que tendríamos que saber acerca de las proteínas, como para que después, en cada uno de los temas que nosotros vayamos estudiando de acá en adelante, cada vez que se aparece una estructura proteica, nosotros pensemos en todo esto, todo lo que implica, todo lo que conlleva un proceso de fabricación de una proteína. Es realmente un proceso muy complejo, lindo de estudiar, pero que no todo el mundo conoce de la forma que ustedes tendrían la posibilidad ahora de conocer. Entonces tienen que encarar desde esa perspectiva y tratar de aprender todo lo más posible relacionado con todos estos procesos. ¿Hay más cosas complejas? Totalmente. Una vez que el retículo endoplásmico, vamos a suponer que se fabricó por una importación cotraduccional, vamos a suponer que la proteína se fabricó por un proceso de importación cotraduccional. Una vez que la proteína se terminaba de fabricar por proceso de importación cotraduccional en el retículo endoplásmico rugoso, la proteína podía ser proteína luminal o proteína transmembrana, y ahí viene todo el extra. Ya se terminó de fabricar la proteína, se termina de plegarla con ayuda de algunas proteínas para que pueda hacerse funcional. Fundamental el plegamiento antes de que empiece a funcionar. No puede empezar a funcionar una proteína si no se la pliega previamente, ¿sí? Y una vez fabricada, la proteína en el retículo endoplásmico puede o no recibir hidratos de carbono, ¿sí? Transformándose o no en una glucoproteína, ¿sí? Ya repasaremos cosas relacionadas con este proceso de glucosilación de proteínas, porque ya les hice una intro general a la glucosilación, pero hay más cosas que van a tener que aprender para cuando veamos sistema endomembrana, cuando estemos más cerca de la época del parcial. Cuando volvamos a tocar este tema, vamos a centrarnos en entrar en detalles un poco más finos, y uno de ellos va a ser todo lo relacionado con la glucosilación de proteínas. De sistema endomembrana, ya ustedes conocen cuáles son los organoides que lo forman, las vías vesiculares. Creo que les comenté acerca de qué cubiertas llevan las vesículas revestidas, que pueden ser por clatrina COP1 o COP2. Ya hablamos de las tareas que desempeñan los organoides en general. Algunas funciones de esas vamos a tener que desarrollar o profundizar en la medida que vamos avanzando. Pero ya hablamos de sistema endomembrana, aunque ustedes no estén enterados, ya hay cerca del 70% del tema dado. O sea que cuando lleguemos de nuevo a repasar las cosas importantes, vamos a ir rápido en lo que ya se fue dando, ¿sí? Y profundizando en algunos aspectos fundamentales. Aspectos fundamentales que hay que estudiar en el sistema endomembrana son la síntesis proteica, que ya la gran parte ya la conocen, ¿sí? Ya prácticamente todos conocen de síntesis proteica. Principal tarea del RER, participación en la síntesis proteica, porque a él se asocian los ribosomas. Ya lo hablaron prácticamente todo acerca de eso. Otro proceso importante que se suele tomar en el examen es todo lo que tenga que ver con la fabricación, marcación, traslado, reconocimiento, direccionamiento de una enzima lisosómica. Una enzima que funciona como una hidrolasa ácida en el lisosoma, en principal organoide destructor de material intra como extracelular, ya que destruye material tanto que viene desde adentro como afuera de la célula, que proviene de la maduración y descenso del pH de un endosoma secundario que con ayuda de bombas de protones desciende su pH luminal o interno para terminar transformándose en este organoide
chatarra, digamos, por decirlo así. Es como una especie de lugar donde se van a transformar en chatarra o destruir todas las cosas que no les sirvan a la célula o que estén en exceso o funcionando mal. ¿Sí? Pero este lisosoma no es que yo pongo las cosas y listo, se destruye el material. No. Necesitábamos el pH adecuado, necesitábamos recibir material que nos interese destruir y obviamente las principales estrellas de todo este proceso son las enzimas lisosómicas. Las enzimas son proteínas, o sea que se fabrican como cualquier otra proteína, estas enzimas lisosómicas. Una vez fabricadas se le tiene que agregar un N-oligosacárido en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Era importante que tenga un hidrato de carbono la enzima lisosómica? ¿O podía no tener? Sí, no, sí necesitaba. ¿Por qué? Podría no tener. A ver, no sé. Díganme lo que ustedes saben. Porque se Defiendan. tenía que agregar una marca que era manosa 6-fosfato. Me encantó. Bien. O sea que Mayra, vos me estás diciendo que las proteínas pueden ser marcadas. Sí, Bien. ¿Siempre las marcas que tenga una proteína van a ser agregadas a esas marcas o puede venir como una señal que ya viene con la propia proteína desde su fabricación? pueden ser Pueden ser adquiridas, intrínsecas. Pueden ser exactamente, ya ser una parte de la estructura intrínseca de la proteína, o sea, ya venir con el nacimiento de la proteína, o pueden ser agregadas exactamente como marcas que justamente lo que van a tener es como tarea alguna tarea de direccionamiento hacia un lugar correcto, ¿sí? Algunas veces esas marcas se agregan y son transitorias, terminan siendo eliminadas. En el caso de la enzima lisosómica, cuando la proteína venía con su hidrato de carbono desde el retículo endoplásmico, una vez que sale con su hidrato de carbono, esta glucoproteína sale del retículo endoplásmico, dijimos que la enzima lisosómica iba a ser llevada por la vía anterógrada hacia el retículo endoplásmico, por la vía anterógrada hacia el Golgi. La cara de entrada al aparato de Golgi era la red cis del Golgi. Y en ese lugar es donde iba a empezar a ocurrir algo de la magia de todo este proceso. En la red cis del Golgi ocurría un fenómeno muy importante para la enzima lisosómica, que es la marcación. Esa marcación de enzima lisosómica se iba a realizar sobre el carbono 6 de una manosa, ¿sí? Se iba a realizar sobre el carbono 6 de una manosa, consiste en una fosforilación del carbono 6 de una manosa, ¿sí? Que es lo que llamamos señal manosa 6-fosfato. Marca recibida solamente por las enzimas lisosómicas. Señal exclusiva de enzima lisosómica. Esa señal iba a ser una señal básicamente adquirida que va a tener como tarea servir como una etiqueta o marca que va a decirme hacia dónde tengo que llevar a esa enzima. En la medida que la enzima lisosómica ya marcada en red cis, no en cisterna cis, en red cis es la marcación, recorre todo el aparato de Golgi para en red trans ser reconocida por sus receptores, que lo que hacen es direccionar la enzima hacia el endosoma secundario. Y una vez en el endosoma secundario, el mismo pH de 6 desencadenaba dos fenómenos importantes. ¿Cuáles son las dos cosas que ocurren a un pH de 6? O tres cosas podríamos decir. Ilumínense y díganme lo que estoy teniendo en mi cabeza en este momento. A ver. ¿Qué cosas ocurren a pH 6?
Bueno, pues ya pasaron 5 minutos de examen, ya perdiste como 10 preguntas ya. Rápido. El, el receptor suelta la enzima. El receptor suelta la enzima. Me gusta. Pérdida de afinidad del receptor por la enzima. Primer cosa que ocurre a pH 6. ¿Qué más? Comenzaba una previa activación, creo, de la enzima lisosómica. Todavía no estaba activada completamente. Perfecto. Se activa parcialmente la enzima. Bien. Y ahí me pusieron en el chat, la señal manosa 6-fosfato se destruye. Es lo tercero que pasa. Conclusión. Las señales, vamos a hacer la parte. Vamos a hacer la parte porque por ahí no suelo hacer tanto hincapié porque no es tan importante, pero está bueno saber. Señales en proteínas. Las señales que puede traer una proteína pueden presentarse de dos maneras. Primera opción, estar presente en la estructura de la proteína desde su fabricación. Que yo le decía, era como tener un lunar ya de nacimiento, ya vino con vos desde que naciste. O ser agregada luego de terminada su fabricación, que serían los lunares que te van apareciendo a lo largo de la vida. ¿Sí? Estas eran las dos posibilidades. ¿Sí? Las podríamos llamar intrínseca y extrínseca esas señales, ¿sí? Pero no son nombres que por ahí les suelen dar, pero razonen. Si yo te digo que algo es intrínseco, ¿te parece que es algo que se te es dado o algo que ya está en vos? Ya está dentro sería. Claro, ya forma parte de vos, algo intrínseco, ¿sí? Bien, entonces si llegan a jugar con esas palabras, por lo menos razónenlo de esa forma, ¿sí? Bien, bien. Estas son las dos posibilidades respecto a las señales de una proteína. Denme un ejemplo. Primero quiero que me den un ejemplo de una señal que ya venga con la propia estructura de la proteína, que ustedes ya hayan dado. Que puede ser que en alguno esté y en otro no, ¿eh? Pero una señal de nacimiento. A ver. El péptido señal. El péptido señal, ¿eh? Es nenito. El péptido señal. ¿Sí? Bien. Eso es un ejemplo. Pero pregunto, tomando ese ejemplo, pero he aplicado cualquier otro ejemplo.
¿Qué le puede pasar a ese péptido señal? Se queda para siempre en la proteína, algunas veces eliminado y otras veces no, o siempre es eliminado. Siempre es eliminado. ¿El péptido No, señal pues sí. siempre se elimina? Algunas veces sí, No, algunas veces no. Algunas veces sí, algunas veces no. ¿Una proteína luminal pierde su péptido señal? Sí, sí. Hay olor a quemado, Pierde. hay olor a quemado. Hay olor a quemado, acá se siente. Alguno con olor a guampa quemada de paso. Ah, va. No, pues profe. ahí no. Algo acá. Deja, hermano, vamos todos. No, listo, ya fue, ahora ya me ofendí. Varios van a llorar, profe. Ahora empiezan a apagar todas las cámaras para llorar, tras cámaras. Entonces, Chao tu clase, Cristian, bro. eso se llama romper el hielo en un ratito, es como para distracción y volver a engancharse en la clase. Siempre hago eso. Alguna vez alguno se va a enojar y se va a Juan la carita de Juan. Eso falta un poco en el. Eso yo pondría un poquito. Pasa que ahora de todo que te ofenden, todo es agresión y todo así, entonces como poner algo así en un colegio. Puede ahora. ¿Saben cómo va a mejorar la enseñanza si fuera un trato más con pinche? No te digo que sea amigo de tu profesor, pero, Si les pero hablara tanto de Pero que guampa. que te hable sí las a la guampas, clase. claro, ¿entendés? Imagínate un profesor hablándote de tus guampas. Bueno, entonces, ejemplo péptido señal, ¿sí? Esto se aplica a todos, ¿sí? Esto está puesto de ejemplo simplemente, pero es como que yo sacara otra flecha acá, digamos, ¿sí? El péptido señal, entonces, péptido señal, su destino final puede ser o quedarse como parte de la proteína, que pasaba cuando algunas veces se transformaba en el sector transmembrana de una proteína, o puede ser eliminado. Puede pasar en una transmembrana que se elimina el péptido señal, pero en ese caso aparecía una segunda señal que funcionaba como sectores transmembrana, que era la señal de paro de transferencia o paro de translocación. Y había algunas veces en que, bueno, se transformaba directamente el péptido en el sector transmembrana. O sea, péptido señal, en síntesis, puede ser eliminado, el péptido señal, pero la miércoles estoy cambiando el color a la letra y no me da pelota. Ahí está. Se elimina. ¿Para qué servía el péptido señal? Inicialmente servía como una señal de direccionamiento para llevarla a la proteína hacia el retículo endoplásmico, ¿sí? Se utiliza entonces como Se utiliza señal para de. transportar, sería. ¿Cómo? Se utiliza para transportar. Claro, Se se puede- utiliza como señal de direccionamiento y luego se recorta de la estructura proteica. Esa es una opción, ¿sí? Y luego, y voy a marcar se recorta, porque eso sería lo llamativo, lo que tendríamos que tener en cuenta de esta opción. De esta primera opción, lo llamativo, lo más importante que en esta proteína se termina recortando en algunos casos, ¿sí? Y la otra opción sería, ¿cuál sería la otra opción? Se utiliza también como que quede como parte de su estructura y que señal se de la utilice para direccionamiento especial.
y luego permanece como parte de la estructura definitiva de la proteína. Y aclaro algo, ¿qué tendría que aclarar entre paréntesis acá? ¿Cuándo queda el péptido señal como parte de la estructura? ¿Eh? Cuando está en el centro. Y me falta algo más. Como sector transmembrana. Cuando es sector transmembrana, ¿sí? De una proteína, ¿sí? Bien. ¿Por qué con eso solamente ya alcanza? Porque acuérdense que en algunas proteínas podía aparecer el péptido señal en el extremo y recién después aparecer una segunda señal que era la señal de paro de transferencia, que era la que se iba a transformar en sector transmembrana y en ese caso el péptido se lo recortaban, ¿sí? Esa era otra opción. Entonces, ¿acá qué le pongo? Entre paréntesis. En lo que vos me dijiste, Lourdes, estaba bien, ¿eh? En proteínas, ¿qué? Transmembrana. Transmembrana. Transmembrana con péptido señal central. ¿Está bien o no? Díganme ustedes. ¿O tengo que modificar algo? Profe, Sí, ¿por qué sería central? bien. Ahí les muestro, ¿sí? Cuando veíamos este dibujo, no sé si les comenté a los dos grupos de este dibujo, pero si no, no se preocupen que lo vamos a ver igual. Cuando una proteína se fabricaba como proteína transmembrana, fíjate en esta parte del dibujo, ¿sí? Una primera opción era la siguiente. Vamos a marcar acá para que quede bien en claro. Vos mirá desde acá para acá. ¿Sí? Vos mirá de acá para acá, este sector. Cuando la proteína iba a ser transmembrana podía pasar esto, que el péptido señal esté en el centro. ¿Sí? Si el péptido señal está en el centro, que era el sector de aminoácidos hidrofóbicos, cuando la proteína se empieza a meter por el SEC61, que era el translocón, el péptido señal central queda en la zona del translocón, del SEC61, ¿sí? El SEC61 se abría así, era como estaba formado por dos subunidades que se abren, y al dejar salir a la proteína, ese péptido señal se termina transformando en el sector transmembrana de la proteína. Esa es una primera opción. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Cris. Bien. ¿Qué otra opción había? Otra opción era que la proteína tenga, cuando se fabrica, dos señales. Una primera que sería el péptido señal, ¿ubicada en qué zona? ¿En qué zona está ese péptido señal? ¿En el centro o en el extremo? En el centro. En el centro, ¿sí? ¿En el centro? ¿El péptido señal de esta? Sí, en el centro. Ah, ¿Seguro? no está en la. En el extremo. En el extremo está. Acá dice péptido señal. Está en el extremo la proteína. Y en el centro, más hacia la estructura central, aparece una señal de paro de transferencia. ¿Sí? Una segunda marca. Cuando el péptido señal de una proteína transmembrana está en el extremo, pasa lo siguiente. Yo le había comentado.
Los dos sectores, tanto el péptido señal como la señal de paro de transferencia, son sectores hidrofóbicos. Entonces, los dos quedan en el interior del SEC61, tratando de esquivar el contacto con el agua. Pero en este caso, había una enzima que se encargaba de cortar. ¿Cómo se llamaba la enzima que se encargaba de cortar el péptido señal? Peptidasa señal. La peptidasa señal. En este caso, cuando el péptido señal está en el extremo de la proteína, ¿sí? Cuando está en el extremo de la proteína, este es el péptido señal, la primera marca, la peptidasa señal recortaba ese péptido señal, o sea que en este caso, cuando la proteína transmembrana tiene el péptido señal en el extremo, ahí el péptido señal se termina recortando. Y la segunda señal, que es la de paro de transferencia, es la que se termina transformando en el sector transmembrana. O sea que no es que las luminales pierden el péptido señal y las transmembranas lo conservan. No se maneja así tan o blanco o negro. Si la proteína es luminal, siempre pierde péptido señal. En eso estamos de acuerdo. Pero si la proteína es transmembrana, dependiendo de su ubicación del péptido, puede permanecer o no. Si está en el centro, el péptido señal se conserva. Y en ese caso, él mismo se transformaba ¿en quién? En el sector transmembrana de la proteína. Pero si el péptido señal está en el extremo, ¿qué le dije que pasaba? Es recortado. Es recortado. Entonces, una segunda señal se transforma en el sector transmembrana. Eso es en resumen lo que habíamos comentado acerca de la localización del péptido señal en una proteína, ya sea luminal o ya sea transmembrana. ¿Se entendió ahí por qué es importante que la ubicación que aclaramos acá sea central? Péptido señal central. ¿Se entendió eso? Lourdes, ¿vos me habías preguntado? No, ya lo tenían claro. No, profe, era yo. Ah, Rosario. ¿Se entendió, Rosario? Sí, sí, ¿O más o menos nomás? más o menos. Más o menos. ¿Vos viste les llegué a comentar a ustedes en su grupo de esto, ¿no? Igual esto lo vamos a ver en sistema endomembrana de nuevo, ¿sí? Pero no les llegué a comentar esto en clase. No, Yo no me acuerdo, la verdad. Bueno, yo puede ser no. que haya dado No, con pero puede ser que haya haya dado con un grupo y con otro no, puede ser, pero igual no se preocupen que cuando repasemos en sistema endomembrana les voy a volver a comentar esto. Piénsenlo con lógica nomás. A ver, vamos a volver al dibujo de recién. Vamos a volver al dibujo de recién. Por ahí si me chispotean los monos también, pues entre tantos grupos ya me termino mareando de qué le di a cada uno. Miren esto. ¿Cuándo la proteína por importación cotraduccional es llevada hacia el retículo endoplásmico, se la dejaba sobre el SEC61 y se termina de fabricar apoyada sobre el SEC61? El péptido señal es una secuencia de aminoácidos hidrofóbicos, entonces él siempre va a tratar de quedarse dentro del túnel de SEC61 o traslocón, ¿sí? Ese traslocón es un túnel que se puede abrir como en dos partes y al abrirse en dos partes la proteína que está ahí adentro metida sale hacia el costado para quedarse incrustada en la membrana del retículo endoplásmico, en el caso que lo hiciera de esa forma. En esta primera posibilidad estamos viendo un ribosoma fabricando una proteína y el péptido señal, ¿dónde está?
¿Dónde está ubicado el En el peptidocenial en este caso? extremo. En el En extremo. la zona del extremo, ¿sí? En la zona del extremo. Entonces, a ver, vamos a llevarlo a un paint a esto para poder modificarlo un poquitito. Bien, está en el centro. En el extremo, perdón, en el extremo. Este peptidocenial está en el extremo. Entonces, miren lo que hago, ¿eh? Borro este pedacito, ¿sí? Acá yo le saqué ya el ribosoma, pero el ribosoma sigue metiendo la proteína hacia el interior. Sigue metiendo la proteína hacia el interior del retículo endoplásmico, ¿sí? Sigue metiendo a la proteína hacia el interior del retículo endoplásmico. La está terminando de fabricar. Pero noten esto. ¿El peptidocenial dónde quedó? ¿Dónde quedó? Quedó en SEC 61. Quedó en el interior de SEC61. Acá estaría el ribosoma, digamos, ¿sí? Acá estaría el ribosoma fabricando la proteína. La proteína se trasloca, va metiendo los aminoácidos hacia el interior del retículo endoplásmico, pero el peptidocenial quedó dentro del SEC61 porque trata de esquivar el agua. En el interior del retículo hay mucha agua, en el citoplasma hay mucha agua. Entonces, ¿qué situación ideal quedarse dentro de un lugar que lo proteja del agua? La membrana del retículo endoplásmico aparece una enzima que se llama peptidasa señal. Esa peptidasa señal puede cumplir la tarea de recortar el péptido señal. ¿Sí? En este caso, la peptidasa señal trabaja. Puede, como no, recortar el péptido dependiendo de qué proteína se trate. En este caso, la peptidasa señal recorta al péptido señal. Y al cortar en este sector al péptido señal, ese pedazo de la proteína que está en rojo cae hacia la luz. Cae hacia la luz y queda como estaba el dibujo inicialmente. Queda así. Ahí se recortó. Está cayendo ese pedazo hacia la luz del retículo. El ribosoma termina de fabricar la proteína y la proteína termina entrando completamente toda en la luz. O sea que se queda como una proteína que Luminal. Luminal. luminal o soluble. Entonces, la conclusión sería, en una proteína luminal o soluble, ¿el péptido señal se conserva o es eliminado por peptidasa señal? Es eliminado. Es eliminado por la peptidasa señal. Bien. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en una proteína transmembrana. Esa es una opción de cómo se fabrica una proteína soluble. Una proteína transmembrana, ¿dónde puede tener el péptido señal? Bueno, pues En su centro. en la zona del centro, ¿o dónde más? En el extremo. En el extremo. En el extremo. Primera opción, si la proteína tiene péptido señal en el centro, la proteína se trasloca a través del SEC61 y el péptido señal, ¿dónde queda? En el SEC 61. En el interior del SEC61. Si eso pasa, el SEC61 se abre y la proteína que estaba ahí adentro sale y queda incrustada en la membrana del retículo endoplásmico. O sea que en ese caso, ¿el péptido señal se recorta o queda como sector transmembrana de la proteína? Queda como sector transmembrana. Queda como sector transmembrana de la proteína. O sea que estamos viendo una situación en la cual el péptido señal se conservó, ¿o no? Sí. Esa es una situación en la cual el péptido señal se conservó. Cuando el péptido señal es para una proteína transmembrana y está ¿dónde el péptido señal? En el centro. Se va a terminar transformando en sector transmembrana de la proteína y por ende la peptidasa señal no lo recorta.
Pero la otra posibilidad es que una proteína tenga dos señales. Una primer señal que sería El péptido señal, el péptido señal y una segunda señal que se llama señal de paro de transferencia. paro de transferencia. Bueno, vamos a ver qué pasa en toda esta situación. Vamos a suponer que acá estuviera el SEC61, ¿no? Acá estuviera el SEC61. Lo voy a hacer así simple nomás para no tardar mucho con el dibujo y que se entienda la idea. Cuando la proteína es esta, la que estamos teniendo, ¿sí? O sea, con más de una señal y el péptido señal está en el extremo, ¿qué va a pasar? La proteína se va a estar metiendo hacia el interior del red, ¿sí? Se va a estar metiendo hacia el interior del red y vamos a encontrarnos con una primer señal. Bueno, hago el dibujo primero y ahí les muestro. Ahí tengo una señal, ¿sí? No vamos a darle primer señal de nombre, una señal, y acá viene la otra señal. Los dos que están como sector azul de la proteína son los sectores estos que ven acá, ¿sí? Acá está el ribosoma fabricando la proteína. La primer señal, ¿quién era? El péptido El señal. péptido. El péptido señal. Y la segunda señal, ¿quién era? La señal de Paro de transferencia. paro de transferencia o paro de translocación. ¿Qué pasa acá? La peptidasa señal corta la primera. O sea, ¿a quién? Al péptido El señal. péptido Al péptido señal señal. Si yo corto el péptido señal, ¿qué pasaba con este sector que estaba anclado acá? Cae hacia la luz. Cae hacia la luz. La proteína se termina de fabricar, ¿no? La proteína se termina de fabricar. Borro el ribosoma, hagan de cuenta que se terminó la síntesis proteica. La proteína se termina de fabricar. ¿Qué pasó en este caso entonces? En la que el péptido señal está en el extremo. Se cortó el péptido señal y queda como transmembrana. Claro, pero esto se elimina. Esto se va a eliminar por parte de la célula, no te sirve para nada. Porque vos tenés que acordarte si el péptido señal sigue formando parte de la estructura de la proteína o no. Ese péptido señal, si vos lo recortaste, ya no es parte de la proteína. ¿Y quién se transforma en el sector transmembrana de la proteína? La señal de paro de transferencia. La señal de paro de transferencia. Esa es la otra opción. ¿Es recontra preguntable? Y la verdad que no. ¿Te lo van a explicar? Sí. O sea, ¿te lo pueden preguntar? Sí. ¿Pero se pregunta por lo general? No. ¿Tienen derecho? Sí. ¿Entonces hay que saber? Obviamente que sí. Profe, ¿hay en algún capítulo del libro que hable de esto? En la parte de síntesis proteica del sistema endomembrana. Cuando vos ves importación cotraduccional, te va a decir, en el caso de una proteína transmembrana y en el caso de una proteína luminal. Te vas a encontrar con distintas opciones, ¿sí? Porque te va a decir, según la ubicación del péptido señal, puede ser extremo amino con dirección al citoplasma, extremo amino con dirección hacia la luz del red, extremo amino, dirección citoplasmática con péptido señal central, extremo carboxilo con péptido señal central, y así. Tipo, te va jugando con un montón de posibilidades que ya la facultad no las explica. Lo que la facultad suele explicar es esto básico que yo le estoy comentando. ¿Qué sacan de conclusión ustedes acá? Podríamos decir, analicen, ¿eh? Después cuando llegue el momento igual yo voy a volver a retomar sobre este punto para comentarles por las dudas de nuevo en sistema endomembrana. Pero escúchenme una cosa, que me interesa que ustedes sepan. ¿El péptido señal es una señal ya de nacimiento que viene con la proteína o se la adquiere después?
de nacimiento. Ya viene con la propia estructura de la proteína, exactamente. Bien. Ese péptido señal es un lunar de nacimiento, entonces vamos a asociarlo de esa forma. Pero ese lunar, a lo largo de tu vida, vieron que hay gente que se quita lunares cuando algún lunar crece de tamaño, o le pica, o nota algún cambio en el cambio a través del tiempo. Vieron que hay lunares que son llamativos, que pueden ser considerados como lesiones precancerosas, por ejemplo, de un tumor de piel. Bueno, lo mismo pasa acá. Vos podés tener un lunar de nacimiento y ese lunar lo podés tener toda tu vida, ¿sí? O en algún momento de tu vida se transforma ese lunar y te lo tienen que extirpar, sacártelo. Lo mismo va a pasar acá. El péptido señal es como una señal de nacimiento que puede permanecer durante toda la vida de la proteína, transformándose en ese caso en el sector transmembrana de la proteína, o puede ser eliminado de la estructura definitiva de la proteína. Si es eliminado, uno diría, ¿y para qué tanto drama entonces? ¿Para qué me va a fabricar con un péptido señal si al final se lo va a terminar recortando? ¿Qué al pedo que está la célula? No, porque ese péptido señal fue lo que permitió reconocer a esa proteína por parte de PRS para llevarla hacia el retículo endoplásmico para que se termine de fabricar ahí. Así como la señal manosa 6-fosfato, que marcó la diferencia, era una señal adquirida, no de nacimiento. La señal manosa 6-fosfato se agregó en red cis, se reconoció en red trans, se destruyó en endosoma secundario. Pero entonces, ¿para qué la marcaste si la va a terminar destruyendo allá? Y sí, pero ¿y cómo hubiera llegado hasta ese lugar si no tenía la marca? ¿Cómo llegaba? Era muy poco probable. Entonces, son señales de direccionamiento. Eso tienen en común manosa 6-fosfato y el péptido señal. Son señales de direccionamiento hacia un destino correcto. Una vez que llegas a destino, te llegó la encomienda, llegó tu paquete de Mercado Libre, sacá lo del paquete y ¿qué haces vos con la cajita? Ah, voy a guardar la caja de Mercado Libre, acá una más para la colección, cajitas de Mercado Libre. ¿Ustedes guardan la caja? No. A la mierda se va la caja. Entonces, lo mismo pasa acá. Ya llevaste el elemento a su lugar destino. Listo, le saco la etiqueta que la direccionó hasta acá. Si ya no me sirve de nada. Aclaro, por las dudas. Aclaro. Algunas etiquetas pueden permanecer toda la vida. Algunas etiquetas pueden permanecer, así como el péptido señal, que era una estructura, un péptido de nacimiento que podía permanecer durante toda la vida de la proteína, cuando se transformaba en el sector transmembrana. Hay algunas veces también que una señal adquirida se la agregan a la proteína y permanece durante toda su vida. Puede existir esa posibilidad también, pero se las voy a dejar picando para llegado el momento que tengamos que explicarlo. Mi pregunta acá entonces es, ¿el péptido señal es una señal intrínseca o extrínseca de esta proteína? Intrínseca. 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 Ya vienen con el nacimiento de la propia proteína. Y es un péptido de naturaleza permanente en la proteína. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Falso. Siempre permanece. Falso. Siempre Falso porque puede permanece el tener péptido resultados. señal. Verdadero Falso no porque es. Verdadero no es, claro, así era la cosa. Se cortó el micrófono, profe. No es verdadero porque puede permanecer como no. puede ser Y cuando recortado. se dieron cuenta, en forma resumida de todo lo que dije, que si el péptido señal está en el extremo, siempre se recorta y si está en el centro, permanece. Sí.
Por eso, una proteína transmembrana con péptido señal central permanece como parte de la estructura. En una proteína transmembrana con péptido señal en el extremo, ¿qué le pasaba? Se recortaba. Se recortaba. Por eso la aclaración de que cuando tiene el péptido señal en el centro. ¿Me siguen? Ahora Sí. sí, ¿mejoró la idea? Chicos, Sí, Sí. Cris. Sí, bien, profe. bien, bien, bien. Igual es como la frutilla del postre, nomás no se preocupen tanto que por lo menos los últimos 10 años no se preguntó nada relacionado con eso. Igual tampoco es tan difícil, ya vamos a agarrarle la mano, cuestión de repasarlo nomás. Esto es lo que puede pasar con una señal proteica, ¿sí? Esto es lo que puede pasar con una señal proteica. Los tipos de señales proteicas que nos vamos a encontrar y vamos a ponerla, le voy a poner acá entre paréntesis como para tener una referencia para como machete de nacimiento, le vamos a poner, ¿sí? De nacimiento, o le ponemos intrínseca. No quiero usar mucho el término intrínseca, pero porque que no les confunda con el tema de las proteínas transmembrana integrales o intrínsecas, digamos, que no se les mezcle esa información de nacimiento. Y esta sería que una señal que Adquirida. Adquirida. adquirida, ¿sí? Ustedes piensen en que si vos estás fabricando algo que se tiene que trasladar a algún lugar, alguna etiqueta que diga a dónde va a tener que colocarle. Hay etiquetas que se colocan cuando una proteína va a la mitocondria, por ejemplo. En general, ¿en qué van a consistir esas secuencias de aminoácidos? O constan de aminoácidos de sector hidrofóbico, como en el caso del péptido señal, o muchas veces también van a contar con secuencias específicas de aminoácidos que van a darme la pauta de a qué organoide tiene que ser llevada la proteína. Algunas señales son de nacimiento, otras señales son adquiridas, todas tienen en común de que funcionan como señales de direccionamiento hacia un lugar específico, como la etiqueta de una encomienda. Vos en la etiqueta le pones a dónde va, a quién va y la dirección a la que va. Esa etiqueta te direcciona hacia dónde el transportador de esa encomienda lo va a ir a llevar, ¿sí? Si esa etiqueta no le colocas a la encomienda, es poco probable de que llegue al destino que vos querés que vaya. Entonces, estas señales que se le agregan a las proteínas tienen esa función de etiqueta de encomienda. Pueden venir ya con la proteína, pueden ser agregadas después, pueden permanecer como parte final de la estructura definitiva de la proteína, pueden ser eliminadas, ¿sí? Eso es más o menos como para tener una noción general de todo esto. Si yo quiero colocar quiero mandar una proteína a la mitocondria, fabricada por importación post-traduccional, seguramente tenga una secuencia específica de aminoácidos que cuando se identifican dicen las enzimas van a agarrar las proteínas que se están fabricando y van a ir mirándolas. Mira, esto tiene una señal NSL. Ah, entonces esto va al núcleo. NSL, por ejemplo, es una señal de localización nuclear. Después van a escuchar todo eso. Si una proteína tiene una señal NSL, señal de localización nuclear, me está indicando que la tengo que meter a través del complejo del poro al interior del núcleo. Puede ser una ADN polimerasa, puede ser una ARN polimerasa que tenga que trabajar dentro del núcleo. Ah, señal de localización nuclear o NSL. Y así hay otras señales, ¿sí? Los que más me interesan son el péptido señal y la señal manosa 6-fosfato, una de nacimiento, otra adquirida.
Una siempre eliminada, la otra puede o no ser eliminada, el péptido señal, dependiendo si es transmembrana o periférica, o luminal, como le quieran llamar, o si el péptido señal está en el centro o en el extremo. En el caso de las proteínas transmembrana, péptido señal en extremo se elimina. ¿Sí? Y bueno, eso. No los quiero marear más con esa parte, pero más o menos creo que ahí profundizamos un poquitito. La señal de ubiquitina es una señal de direccionamiento también, pero con objetivo destructor. ¿Sí? La señal de ubiquitina también. La señal Cafercu también. Son marcas que te dicen esto va para tal lado o esto está por ser destruido. ¿Sí? Dice, ¿una señal adquirida puede ser la señal de ubiquitina? Claro. Si la ubiquitina fuera una señal desde el nacimiento, imagínate que en aceite llegan a matar. No tendría sentido. ¿Para qué voy a ponerme a fabricar proteínas que ya tengan una señal de ubiquitina que la van a llevar directo al proteasoma una vez que se termina de fabricar? ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Es una etiqueta de funciona mal. No puede venir como parte de la estructura de nacimiento de la proteína. ¿Todos me siguen en esto? Sí. Sí, Chris. Es re complejo. Yo le estoy haciendo solamente el resumen de las cosas. Lo que a ustedes les piden que sepan. ¿Es más complejo? Sí, 10 veces más complejo. Pero esto es lo estrictamente básico. Esto es con las señales de nacimiento. ¿Sí? Las señales adquiridas, denme un ejemplo. De Cafercu puede ser, profe. Hubo ubiquitina. Ubiquitina, ejemplo, pongo acá ejemplo. Cafercu, ubiquitina. ¿Qué más? Manosa 6 fosfato. Eso. Manosa 6-fosfato, ¿sí? Son señales adquiridas, ¿sí? Una vez que son también llevadas hacia su lugar correcto, porque terminan siendo también señales de direccionamiento, ¿o no? ¿Tiene una función de direccionamiento también toda esta, o no? Sí. Sí. Mati, lo que vos me decís, te diría que no. Te diría que no es así, porque esa es una... No, te diría que no, pero te diría que sí, porque no es considerada como verdaderamente una marca, sino que es como una señal de retención transitoria, ¿no? ¿Sí? Pero entiendo el punto de lo que vos me decís y está bien el análisis que hiciste y me gusta el análisis que hiciste, pero no se lo suele considerar generalmente como una señal de este estilo, ¿sí? Porque fíjate que es una señal de retención más bien el agregado de la glucosa. No es una señal de direccionamiento, ¿sí? Es una señal de retención. Si vos, ¿qué te hacen a vos en la calle si te agarran robando? ¿Cuál sería la señal de retención que utilizaría un policía para que vos te quedes en el molde, que no te vayas a tu casa? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué haría el policía? Claro, por ejemplo, ponerte la esposa o qué sé yo, mínimamente, no sé, un precinto en la mano para que no te escapes, para juntarte las manos y que no puedas defenderte o no salgas corriendo por ahí. ¿Sí? Acá en Argentina Pues, no. claro. Acá no hay esposa, las esposas te las roban. Te roban las esposas acá en Argentina. Qué desastre, bro. Es cualquier cosa que hacen ustedes, chamigo. Qué desastre. Era. Entonces, en este caso, las señales, ¿se entendió lo que te decía, Mati? De que funciona como una señal de retención más bien.
Eso es para evitar que la proteína se escape. Es todo lo contrario. Las otras son señales de direccionamiento hacia un lugar. Esto está diciendo, te agregué esto, así que está detenida por tal cosa. ¿Sí? Está detenida por mal plegamiento, le dirían a la proteína en ese caso. Entonces es como algo que la ata a quedarse donde está. Lo otro es todo lo contrario. Vos le agregás una señal y estás marcando algo que se tiene que trasladar. Bien, 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 bien. Entonces en este caso, la señal Cafre-Q, ubiquitina o manosa 6-fosfato también puede pasar lo mismo, básicamente. Eh, permanecer, ¿sí? Las opciones posibles son, esto va en general, ¿no? Para todas ellas. Algunas se eliminan, ¿sí? Estas son las opciones posibles. Se elimina o permanece como parte de la proteína. A ver, la mayoría se termina eliminando, pero quiero que vean la posibilidad de estas señales adquiridas a veces también se conservan, ¿sí? Quiero que sepan que existe la posibilidad de que algunas señales adquiridas se conserven. No voy a entrar mucho más en esto porque los voy a marear, ¿sí? Hasta ahí, ¿me siguen en esto? Sí, profe. Profe, ahora puede pasar a ver pues su imagen. ¿Esto? Dale, ahí estoy por guardar. Sí, porfa. Es un nuevo dibujito para la carpeta. Bien, ahí está. Avanzamos. Vamos a avanzar ahora sobre todo lo que nos correspondía hablar hoy. Ahora vamos a lo nuevo. ¿Sí? Sabemos un montón de cosas de proteína. Eso es lo que quise simplificar en 1 hora y pico. Más allá de lo que se da en membrana plasmática, ustedes ya están en condiciones de decirle, sí, la proteína nace así, se fabrica así, necesita esto para funcionar, pasa por estas estructuras, puede fabricarse cotraduccional y posttraduccional, dependiendo del destino, una proteína que vaya a tal lado cotraduccional, una proteína que vaya a tal lado posttraduccional, ¿sí? Esta tiene peptidoseñal, esta no. En esta trabaja PRS, en esta no. Esta es una señal, un proceso continuo, uno discontinuo. El peptidoseñal te determina el direccionamiento hacia el retículo endoplásmico. Una vez que llega, puede permanecer o ser recortado. Permanece si está en el centro y va a ser una proteína transmembrana con peptidoseñal en el centro. Si el peptidoseñal está en el extremo, 99% de los casos se recorta. ¿Sí? Bien. Varias cosas pueden saber acerca de todo lo que tenga que ver con las proteínas, ¿sí? Lo que nos quedaba por hablar, ya hablamos de la clasificación en transmembrana y periféricas, ya hablamos de la utilización de detergentes para el desprendimiento de estas proteínas, para estudiarlas en el laboratorio. Ya hablamos de los sectores que tiene una proteína transmembrana, el sector transmembrana, el sector extracelular o intercelular, el sector intracelular o citoplasmático, ¿sí? Para vincularse muchas veces con el citoesqueleto, como lo vamos a ver en especializaciones de membrana. Ahora lo que me interesa, a lo que tenemos que avanzar, es a ver acerca de los movimientos de una proteína. Dijimos que una proteína era naturalmente más grande, más pesada que cualquier otro componente que exista en la célula. O sea que ya de entrada, si estoy hablando de un elemento que es más grandote y más pesado, y como en cualquier cosa que tengo en la casa, si algo muy grandote y muy pesado, se me dificulta moverlo yo solo. La proteína va a ser difícil que se realicen muchos movimientos sobre ella misma. Los únicos movimientos que puede realizar son los movimientos de rotación y desplazamiento lateral, una proteína.
Los otros movimientos como la flexión e inclinación y el flip-flop que se desarrollaban por parte de los fosfolípidos es algo que no se va a poder realizar, ¿sí? Es algo que no se va a poder realizar en el caso de una proteína. Bien. Pero además del tamaño y el peso que tengan estas proteínas, van a haber otros factores que pueden influir en su capacidad de movimiento. Si yo en este momento no tengo nada que me esté reteniendo, no tengo nada que me esté atando, yo se supone que me podría mover bastante, girar sobre sí mismo y de todo poder hacer un poco de bastantes movimientos. Pero imagínense que yo fuera una proteína transmembrana y viene otra proteína transmembrana y se me coloca al lado. Otra proteína transmembrana y se me coloca al lado. Otras más, vienen un montón de proteínas y se me pegan todas a mí. Yo como proteína, ¿no voy a estar un poco limitado en mi movimiento? Como cuando vas en un colectivo y se llena al tope. Pregunto, ¿van a poder moverse libremente? No. No. Bueno, esa es una chance. Ya lo vamos a poner con títulos. Ya lo vamos a poner con títulos. Pero esa es una primer chance. ¿Qué puede pasar si yo soy una proteína transmembrana? ¿Sí? Vamos a suponer que desde este lado donde está la puerta, de atrás, es el lado citoplasmático. Y este lado es el lado de la matriz extracelular. O sea que este es mi sector transmembrana. Este es mi sector transmembrana. Acá está el sector extracelular y acá está, perdón, acá está el sector intracelular y acá está el sector extracelular. Si yo del lado citoplasmático estoy anclado a algo, ¿sí? Yo me prendo acá del sofá, por ejemplo, ¿sí? Y yo me anclo al sofá. Si yo estoy atado al sofá, ¿me voy a poder mover libremente si estoy enlazado a algo? No. No, va a estar, mi movimiento va a estar limitado a esto porque yo estoy anclado al sofá. Fíjense que siempre se mantiene el anclaje al sofá. Entonces, si yo me anclo a un elemento interno de la célula, la movilidad de la proteína también se ve reducida. Es como que yo tenga una esposa acá puesta contra el sofá. Yo quiero agarrar algo que está allá medio lejos y no voy a poder hacerlo, porque está limitada mi movilidad porque estoy anclado a algún elemento. ¿Sí? Y ahora lo vamos a pasar a expresar en dibujos. Vamos a pasar a expresarlo en dibujos. Estas son posibilidades que pueden causar que la movilidad de una proteína esté más reducida aún. Ya de por sí, la proteína tiene poca movilidad, ¿sí? Encima hay algunos factores que pueden impedir más todavía su capacidad de movimiento. Uno es la formación de complejos macromoleculares, ¿sí? Formación de complejos macromoleculares. En este primer caso, ¿sí? En algunos sectores de la membrana plasmática se pueden agrupar o congregar una serie de proteínas, como lo ven acá. Era lo que le decía en el primer ejemplo. Ya de por sí, cada proteína tiene un buen peso. Individualmente ya cada una tiene su propio peso. Entonces encima, si yo agrupo un montón de proteínas en la membrana, al agruparse las proteínas entre sí para cumplir con alguna tarea en particular, vamos a suponer, no es que lo hacen de onda, sino que en algunos sectores de la membrana se pueden agrupar un cierto número de proteínas para trabajar todas en forma conjunta, ¿sí? Para cumplir con alguna tarea en particular. Cuando las proteínas se agregan de esta manera, se van agrupando, se empiezan a agrupar varias para trabajar todas juntas. Obviamente que el tamaño de esa nueva estructura va a ser mucho más grande que una proteína individual. Eso que se forma
va a ser denominado complejo macromolecular. Complejo macromolecular. ¿Qué les quiero decir con esto? Cada proteína por sí misma ya tenía un buen peso y está bastante limitada en su capacidad de movimiento. Pero si al lado se le coloca otra, se le coloca otra, se le coloca otra, se le coloca otra, se forma un gran complejo de gran peso, un complejo macromolecular pesado. ¿Sí? Al formarse un complejo macromolecular, es como que se fueran juntando todas y van adquiriendo un mayor tamaño, mayor peso. ¿Qué les parece que va a pasar con el movimiento? ¿Va a mejorar porque se agrupe con otras? ¿O empeora aún más su capacidad móvil? Empeora. Empeora, Empeora. disminuye más todavía su movilidad. Entonces, la formación de complejos macromoleculares es un factor que limita la movilidad de una proteína. Bien. ¿Qué otra cosa puede pasar para limitar la movilidad de una proteína? Segunda posibilidad. Ya hablamos del complejo macromolecular. Fíjense cómo las proteínas se enlazan químicamente por sus aminoácidos y eso va generando como una especie de anclaje entre ellas, que hace que si una se quiere mover, está como pegada químicamente, enlazada químicamente a la otra. Entonces, cuando se establecen esas uniones químicas, vos sabés que la capacidad de movimiento disminuye. ¿Sí? Primer posibilidad. ¿Cuál es la segunda posibilidad de todo esto? La segunda posibilidad va a ser que una proteína, acá está la membrana plasmática, ¿sí? Miren bien, por favor, esto. Esta es mi membrana plasmática. Si esta es mi membrana plasmática, ¿qué sector es ese que está ahí de la proteína? Citoplasmático. Este sector. Miren bien, Transmembrana. el sector transmembrana de la proteína. ¿Y qué sector es este de la proteína? Citoplasmático. Y este es el sector Citoplasmático. de la matriz extracelular. ¿Sí? En este caso, del lado citoplasmático de esta proteína, ¿a quién se está enlazando? A la actina. Al filamento de actina. Se está anclando a un elemento del citoplasma. Como yo con el sofá recién. Un anclaje a un elemento citoplasmático. Por ejemplo, la actina. Esto es solamente un ejemplo. Anclaje a elemento citoplasmático. Por ejemplo, un elemento del citoesqueleto como la actina. Este es el ejemplo nomás. Pregunto, eso establece enlaces con ese componente. ¿Va a limitar su capacidad de movimiento, no? Si está anclada a alguien. Sí. 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 Bien. Segundo factor limitante de la movilidad de una proteína. Anclaje a elementos del citoplasma. Así como se puede anclar a un elemento del citoplasma, así como se puede anclar a un elemento del citoplasma, puede pasar también de que la proteína esté enlazada o anclada a algún elemento que en vez de ser del citoplasma, sea del lado de la matriz extracelular. Si la proteína está anclada a un componente de la matriz extracelular, en su sector matricial vemos cómo se enlaza químicamente con otro elemento de la matriz, como por ejemplo el colágeno. ¿Sí? Por ejemplo, el colágeno. El colágeno también es una proteína, una poliproteína, porque va a surgir por la asociación de varios, ¿sí? De varias cadenas proteicas. Pero en este caso, esta proteína transmembrana, este es el sector transmembrana, este es el sector citoplasmático, ¿sí? Este va a ser el sector, a ver, este va a ser el sector matricial o extracelular, ¿sí? Y en este caso, por el sector extracelular, se está anclando a algún elemento cualquiera que esté en la matriz extracelular. Por ejemplo, le puse acá de ejemplo porque una de las cosas más importantes de la matriz es el colágeno. Este sería el colágeno. ¿Sí? Bien.
Todo esto sería el colágeno. Entonces, en este caso, la proteína está anclada a un elemento de la matriz. Lo mismo que en el lado citoplasmático. Si estás anclado a algún elemento, ya sea de adentro o de afuera, te va a limitar la movilidad de esa proteína. Tercer posibilidad es esa. Anclaje a un elemento de la matriz extracelular. Una cuarta posibilidad puede ser que la proteína tenga una esposa que le conecte con el citoplasma y una esposa que lo ancle a la matriz extracelular. Menos móvil todavía. Tengo un anclaje de este lado y un anclaje de este otro, obviamente, menos movilidad todavía la proteína va a tener. ¿Sí? O sea, la posibilidad número 4 es una combinación del 2 y el 3. El 1 era la formación de complejos macromoleculares. El 2 era un anclaje de elementos del citoplasma. Anclaje a elementos del citoplasma. Segunda posibilidad. ¿Sí? Segunda posibilidad, anclaje a elementos del citoplasma. Tercera posibilidad, anclaje a elementos de la matriz extracelular. Cuarta posibilidad, una combinación entre anclaje a citoplasma y anclaje a matriz de ambos lados, por ambos extremos de la proteína. Y la cuarta, la quinta posibilidad es la presencia de zónulas occludens. Uniones estrechas o zónulas occludens son las que les nombré. ¿En qué tema estaba la zónula occludens? Especializaciones de membrana. Especializaciones de membrana. Eso, en la clasificación de las especializaciones de membrana, en la parte apical, lateral o basal. Lateral. Lateral. Lateral aparecían las zónulas occludens, uniones oclusivas o estrechas. Que el otro día, cuando les dije que había que estudiar qué hacía cada una de estas especializaciones, básicamente les hablé las tareas de todas las demás, pero no les hablé todavía mucho acerca de la zónula occludens y del nexo o unión gap. Les presenté de forma general, sí, más o menos qué hacen cada una, pero el nexo todavía no lo hablamos y la zónula occludens tiene varias tareas que se van a desarrollar. Hoy vamos a conocer una de esas tareas, ¿sí? Que es justamente formar lo que se llaman dominios de membrana, ¿sí? La zónula occludens se va a encargar de la formación de dominios de membrana. Por eso es imposible mantenerse siempre dentro de un solo tema. ¿Ven? En el quinto factor limitante de una movilidad de una proteína es la presencia de zónulas occludens o uniones estrechas. Ahora vamos a hacer un recreo, pero después del recreo les voy a comentar un poquito acerca de esta zónula occludens y vamos a hablar de la formación de dominios de membrana. Y vamos a ver en esa perspectiva cómo la zónula occludens participa en esta tarea de generación de dominios de membrana, lo cual va a ser importante como para, digamos, vos tenés toda tu membrana plasmática, ¿no? Al vos poner dominios de membrana es como que vos ponés zonas que te limiten. Esto es tal parte de la membrana, esto es tal parte de la membrana. Entonces la zónula occludens lo que hace es como subdividir en áreas la membrana plasmática, ¿sí? Lo cual va a ser importante para que cuando tenemos que llevar a una proteína hacia la membrana plasmática, no es que la mando a la membrana plasmática y listo. Tengo que saber a qué sector de la membrana mandarla, ¿sí? Porque hay algo que tener en cuenta acá. La creación de dominios hace que una proteína se pueda mover solamente en un espacio limitado de la membrana. La proteína no se va a poder mover libremente por cualquier lado de la membrana, no. Va a tener como un sector donde va a poder movilizarse gracias a la fluidez de la membrana, pero siempre va a tener que permanecer en ese mismo sector. ¿Sí? Si yo tengo una serie de trabajadores y a cada uno los trabajo los pongo a trabajar en una determinada posición y no los dejo
que se vayan cambiando de asiento entre ellos, o que uno se levante y vaya e interactúe con el otro un rato y pierda tiempo y después vuelva y trabaje cuando se le canta. Si yo dejo que los trabajadores hagan lo que quieran, y probablemente lo que hagas de trabajo no esté bien realizado. Probablemente. Lo mismo pasa acá. La célula posiciona a las proteínas en un lugar determinado a que trabajen. ¿Las deja moverse? Sí, te dejo moverte, pero te moves en este espacio en particular. ¿Pero yo quiero ir un rato al otro lado? No, te quedás en el lugar donde se te colocó y ahí trabajas. Eso es para asegurarse de que las tareas que vayan a realizar estas proteínas se realicen de manera correcta. No es que la célula sea mala ni nada por el estilo, pero tiene que tratar de indicar dónde puede moverse una proteína para que la tarea que realice esa proteína se realice de manera correcta. ¿Sí? Así que voy a cortar el video ahora, después vamos a hacer una parte 2 de esto. Y bueno.